Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. El envejecimiento progresivo de la población es un fenómeno propio del desarrollo socioeconómico y fruto de un sistema de salud más eficiente. Sin embargo, en la tercera edad, las personas comienzan a padecer de más enfermedades y necesitan un mayor número de medicamentos. Esta tarde conversaremos sobre el uso y riesgos de los tratamientos múltiples en la vejez. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes también a los amigos televidentes. Doctor, ¿cuándo es que se considera un paciente con tratamiento múltiple? Como bien tú decías, Navy, al inicio del programa, la población ha ido progresivamente envejeciendo, no solamente en Cuba, sino en todo el mundo. Y eso está dado por muchos factores. En primer lugar, es algo positivo, por cierto, el sistema de salud en su perfección ha logrado que muchas personas lleguen a la tercera edad. O sea que en la mayor cantidad de personas que arriban a esta edad se debe que los cuidados en edades inferiores son de calidad y de esa forma las personas duran más. También es un factor importante que cuando las personas llegan a esta edad se sobreentiende que tienen desgastes, tanto físicos como la aparición de enfermedades que son propias de los años avanzados, y eso hace que en este contexto las personas pues padezcan más de una dolencia, y esto trae como consecuencia que deban consumir varios medicamentos. Por definición, un paciente con un tratamiento múltiple es aquella persona que consume más de 6 medicamentos diarios por un espacio de tiempo continuo de 6 meses o más. O sea que en esta clasificación entran todas aquellas personas que usan estos tratamientos con varios medicamentos. ¿Y cuáles son las causas más directas de los tratamientos múltiples? El origen de los tratamientos con varios fármacos, Navy, reside en varios factores. En primer lugar, que la persona padezca una enfermedad crónica que necesite más de 2 medicamentos para su control, y esto obviamente es a largo plazo. Por otra parte, hay personas que tienen más de una enfermedad crónica, por ejemplo, diabéticos que son a la vez hipertensos, o diabéticos hipertensos que son a la vez cardiópatas, y eso por supuesto pues hace que se multipliquen los fármacos que deben utilizar. Sin embargo, también hay personas que le suman a estos medicamentos necesarios algunos de su propia decisión, o sea, patologías que son circunstanciales que obligan a estas personas a tomar otros fármacos que a veces lo mantienen por un periodo de tiempo mayor de que su médico le indicó. La mayoría de las veces, Navy, que estos pacientes que ya de por sí utilizan tratamientos médicos por sus enfermedades crónicas y se automedican, en estos casos muchas veces el médico no conoce de estos tratamientos. Por tanto, se incrementa el número de fármacos sin que el médico conozca en realidad cuántos medicamentos está consumiendo el enfermo. O sea que son varias las razones por las cuales los tratamientos múltiples pueden ser una realidad en la cotidianidad de estos enfermos cuando se atienden. Profesor, ¿y hay consecuencias para la salud por consumir varios medicamentos a la vez? En honor a la verdad, Navy, la polifarmacia, que también se le llama a este proceso de la utilización de varios medicamentos, es un fenómeno reciente en la práctica médica mundial, o sea que no es algo que lleve muchos años como una problemática en la salud. ¿Qué sucede? Que las personas mayores son las que más tienden a utilizar varios medicamentos y de esta manera son los que más sufren estas consecuencias. En primer lugar, el anciano, por el deterioro de su metabolismo, de su organismo en general, metaboliza de una forma muy lenta los medicamentos que se utilizan de manera cotidiana, o sea que son personas
que tomando la misma cantidad de fármaco que un individuo adulto sano, pues pueden desarrollar dolencias propias del efecto de estos medicamentos. Dentro de las consecuencias negativas de los tratamientos múltiples tenemos en primer lugar las reacciones adversas. O sea, las reacciones adversas a los medicamentos se incrementan cuando se consumen varios productos a la vez. Y el otro fenómeno negativo es la llamada interacción adversa, o sea, es cuando se consumen varios medicamentos y estos fármacos dentro del organismo interactúan entre sí o se antagonizan mutuamente, o sea, la reacción de uno, o sea, el efecto de uno contrarresta el efecto del otro y eso puede traer también peligros a la salud de estas personas que consumen varios medicamentos. Doctor, ¿y me pudiera poner algún ejemplo de estas interacciones y efectos negativos que pueden ocurrir en un paciente con tratamiento múltiple? Bueno, ejemplos, Navy, son muchísimos, los que vemos a diario y que, en los cuales los medicamentos se multiplican de una manera increíble a la hora de combatir o controlar las enfermedades. Vamos a establecer un caso imaginario de un anciano que vamos a llamar Juan, y de esta forma ilustrar cómo se produce este problema. Este paciente imaginario que hemos escogido es un anciano hipertenso, para lo cual consume, por ejemplo, atenolol, enalapril e hidroclorotiazida. A raíz de un estudio que se le hace a este mismo enfermo, Navy, se comprueba que el paciente ha debutado como diabético, que tiene cifras altas de colesterol y de ácido úrico. Por tanto, hay que añadirle a su tratamiento la metformina, el alopurinol y el PPG. O sea que ya estos medicamentos se sumarían al tratamiento del enfermo. Un tiempo después, Navy, este mismo enfermo, que ya tiene varios años, comienza a presentar molestias por su artrosis. Y otro médico que lo ve le indica el ibuprofeno para aliviar el dolor, sin decirle qué tiempo debe tomarlo. Y por tanto, este enfermo lo lleva tomando ya un buen tiempo. Finalmente, este mismo enfermo siente dificultades para dormir, está ansioso, y un vecino le recomienda que tome clordiazepóxido para aliviarse estas molestias, lo cual él obtiene una receta y comienza a tomar clordiazepóxido durante varios meses. El caso imaginario que te he mostrado, Navy, es bastante frecuente. Y tenemos aquí, por ejemplo, que Juan, este paciente, está tomando 8 medicamentos de manera consecutiva durante mucho tiempo. Y esto es lo que constituye el típico caso de un tratamiento múltiple. Quizás él tenga la percepción de que todos estos medicamentos le están ayudando para su salud, pero en realidad muchas veces ocurre todo lo contrario. Doctor, como mismo usted dijo, este problema, esta situación que usted nos ha puesto es muy frecuente en la cotidianidad. Pero ¿dónde está el riesgo en un tratamiento así, en un paciente con un tratamiento de esta forma que usted explicó? Si analizamos, Navy, los detalles del caso que habíamos usado para explicar el efecto nocivo de los tratamientos múltiples, sobresalen algunos detalles. En primer lugar, el ibuprofeno y los demás antiinflamatorios son medicamentos que no son convenientes para los pacientes que padecen de hipertensión arterial, porque pueden atentar contra el control de esta enfermedad e incluso incrementar la cifra de la tensión arterial. Por otra parte, los pacientes que tienen cifras elevadas de colesterol no se benefician con el tratamiento de atenolol e hidroclorotiazida, que son medicamentos con tendencia a interferir en la normal dosificación de las grasas en la sangre. Por otra parte, este enfermo también se ha hecho adicto al clordiazepóxido porque de manera inconsulta lo incorporó a su tratamiento. O sea, que son varios los problemas que se pueden desprender de utilizar múltiples medicamentos juntos sin conocer la interacción que puede haber entre ellos ni los efectos adversos que ellos pueden traer. Otro aspecto que afecta en estos casos es que el paciente fue visto por un médico que no conocía en parte los padecimientos de este enfermo.
Profesor, ¿y qué recomienda usted de manera general para enfrentar el incremento perjudicial de los tratamientos múltiples? Bueno, Navy, como te decía al inicio, esta problemática de tratamientos múltiples es muy frecuente en nuestros días y el médico debe abordarlo de una manera muy inteligente porque no siempre es fácil de resolver. De hecho, hay pacientes que requieren utilizar varios medicamentos porque sus enfermedades pues así lo indican. O sea que no quiere decir que no se pueden tomar medicamentos en conjunto, sino que el médico tiene que conocer los efectos de estos fármacos para que al medicarse el paciente no vaya a sufrir reacciones adversas o interacciones entre estos medicamentos. O sea que esto tiene sus cosas. Yo te propongo, Navy, ver en pantalla aquellas sugerencias que hacemos para evitar que los tratamientos múltiples sean perjudiciales para los enfermos. Sugerencias al paciente para reducir la polimedicación y sus efectos. En primer lugar, priorizar la atención médica con un profesional que conozca su historial clínico y su tratamiento actual. Si va a consultar otro facultativo, explíquele en detalle todos los medicamentos que usa regularmente y desde cuándo. Lea detenidamente los prospectos de cada fármaco antes de usarlo y consulte a su médico cualquier duda. Nunca tome medicamentos por su cuenta ni por más tiempo del que fueron indicados. Y revise con su médico cada cierto tiempo la vigencia o necesidad de sus medicamentos de uso prolongado. Doctor, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Navy. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.